Bones, bien llegados a la Casa de Pandora, un capítulo más. Y aquí vamos a hablar de temas de actualidad, como espero que ya sepáis. Y bueno, Marina, entamamos. A ver, Saca un tema. ¿Qué me toca hoy? A ver, que topes. A ver. Me Uy, piques la luz. me piloteo. Qué A ver, peligroso. bueno. Pues el tema de hoy es... ¿Hay enta homofobia ante la mocedad? Que sí hay. Que no, que tienes que parar. Bueno, ahora lo de 1, 2, 3 empezamos, ¿eh? Venga. Bueno, 1, 1, 2, 2, 3. 3, ¡Empezamos! entamamos. ¡Mierda! Dije, 1, 2, 3 empezamos y dijiste sí. Digo, de corta y me Pues yo creo que claramente Sí. Ayla. Ayla, a verla, a ver Ayla. A ver, y aunque vayan de modernos y decir, no, siempre hay comentarios, o siempre hay Sí, chistes, sí. o siempre hay cosas y esto. Cuidado bien, apegáis el culo contra la pared, no vaya a ser. Sí, comentarios Vamos a y ver. chistes hay muchísimos. Que dices tú, no, y un chiste no tienes por qué ofender, a ver, yo también lo hago. Pero consciente que tengo mucha confianza, pero no debería ser, porque después normalizas y acabamos sin avanzar y cosa. Parece que vivimos a 40 años y no Totalmente. pues así. Andando para atrás, como los cangrejos. Entonces, no sé, deberíamos normalizar las cosas y no sé, normalizar es bien. Eso. Non decir como, por exemplo, que si yo, este do que ganó, dicen, ganó la primera vez que gana un concursante negro. ¿Y qué tiene que ser noticia? Ya, no sé. a mí también O parece sea, que la... Que hay que hacer las cosas y normalizarlas de verdad, ¿no? O sea, que no tiene que importar que seas una cosa que otra, que pienses de una manera o de otra. Que tengas la orientación sexual que te dé por la gana, o sea, que nadie te dice cómo tienes que ser. Claro. A mí, para mi idea, la homofobia na xente mozo é máis preocupante que na xente maior. Pues Porque sí. claro, a ver, la xente maior hai que tener en cuenta que tamén pensó muchos años eso y é máis difícil de cambiarlo agora. Pero los niños que, por ejemplo, a ver, tienen 4 años, están jugando en el parque y ya me sale otro maricón, y dices tú, Yeah. a ver, ¿cómo? Estás teniendo... Pero claro, si ese problema viene de casa, el cambiarlo Pero desde non la é de educación- casa tampouco, e tamén é na escuela. Ya, E ya. non hai No sé tan... Tienen que estar educados en valores los niños y non tan del todo. Es que ya es necesario que haya una asignatura o que asina para enseñarlos a esta gente que hay que respetar todas las orientaciones sexuales, sean cuales sean. Si vivimos, ¿Por qué? a ver, en los tiempos que vivimos ahora, yo creo que no podemos andar con estas comedias de si es una cosa y es otra, ¿qué más da? Claro. O sea, no es ni... Lo importante es que seas buena Pero yo persona o que te comportes Claro. bien, que tu comportamiento Totalmente. sea bueno con los demás, que tengas respeto, no que seas una cosa que seas de otras El cosas. problema es que en tal lo tenemos que reivindicar porque si no, Y para encima- se avanza. Outra cosa é, hai muchas agresiones últimamente a xente homosexual na calle Sí. e a xente transexual e é da que serio, de que, a ver, Y entre compañeros, porque quiero decirte, yo conozco unos moces que les dos son pareja y compañeros de clase crecimos y que nos tratamos todos los días, a todas las Ya. horas, claro, que ellos Sí, que gritaron fue. cosas muy poco agradables por la calle. Ay, es verdad. Y quiero decirte, si alguien que no conoces ya parece mal, pero alguien con quien compartes tantas horas como compartimos nosotros en clase, a Yo ver, sé de un caso de unos collaces de mío que estaban, bueno, liándose en la calle y vino un guaje pequeño y tiró ellos una zanahoria y dijo, ¡bolleres! a ver, eso lle ¿Pero qué sentido tiene eso? ¿Por Es qué que a mí una no- zanahoria? es que a mí educación, no- que yo- educación lle Ya. es que a mí no se me, o sea, yo creo que no se me ocurre. No, que a mí tampoco, vamos E a por ver. encima de homofobia e mocedad e é sempre el mismo perfil de los atacantes e é un grupo de homes mozos. Claro, porque si van solos no se atreven. ¿no? Claro, normalmente son 2 y los otros son 12. Claro, Claro, así eran pocas gracias. Y a lo mejor dizlo un, pero si los otros sí ríen la gracia, no salimos de este... El perfil básico del machirulo. Sí, sí, Quiero decirte, totalmente. Que reafirmarse en su, no sé, Es cosas una umbría. macho ibérico, Es un masculinidad. masculinidad frágil. A ver, que las mujeres también lo fáis, no vamos a excluir aquí a Hombre, lo que sí. nos toca. Sí, sí. Pero, Pero- y é mayoritario Sí, del mayoritario. home, sí, sí, mesetario. El macho ibérico. Entonces yo creo que estas cosas deberíamos, sobre todo con la educación, y normalizándolo, porque si, no sé, si vemos las cosas como si fuera algo extraño, cuando ya no lo es, cuando ya estamos en el siglo XXI, me parece Hombre, que la cabeza ya debería que- ir cambiando. Llevamos años de lucha, yo creo que ya va siendo hora De de que Algo. a la gente y entre en la cabeza que en un todo el mundo tiene la misma sexualidad, en un todo el mundo y gusta la misma gente. Y también algamar más, pero non ir para atrás, que tenemos lo... Es que Ten- vamos para atrás. hai que tener Non claro é que sencillo, non podemos dir para atrás, que agora as cousas están complicadas.
Era parecía que hacíamos como un remonte, que ya íbamos a lograr. Sí, que íbamos a más y agora parece que vamos para y cada vez atrás. hay más casos de xente que yo non lo entiendo, la verdad que non entiendo el comportamiento de esta xente, pero bueno. Pero además con todo, porque lle con la homofobia, lle con el machismo y lle con todas las cosas que parece que son derechos básicos de la humanidad y parece que en vez de Que vamos para atrás. adelante vamos para atrás. Totalmente. Y pues, Corta aí. ¿qué opináis vosotros? Deseémoslo abajo en los comentarios y si os gustó dai like y si no, pues... También, siento. Y suscribimos. hasta la semana que viene.